Hola profesor, esperamos que usted y su familia se encuentren muy bien. Iniciamos esta presentación anunciando que quienes conforman este grupo son Ángel Dutam, Paola Minda, Carlos Tovar, Gabriela Castillo, Brian Aguilar y mi persona Nayibe Navarro. En esta presentación nos disponemos a responder las 4 preguntas del foro de discusión. La primera pregunta nos plantea cuáles son las características de los 4 modelos de causalidad. El primero a identificar es la causalidad como regularidad o el modelo número 1. Este modelo se basa en la metodología neopositivista cuyos principios son: primero, la evidencia de una conexión causal solo se puede aparecer a través de múltiples casos, y segundo, el conocimiento se basa en diseños sucesivos de construcción y prueba de hipótesis. Lo anterior parte de la causalidad como relaciones regulares y simétricas. Es decir, desde esta perspectiva, dado que no existe certeza absoluta, la ciencia trata de crear planteamientos que pueden ser refutados o aprobados de manera empírica. En este primer modelo, las relaciones causales se definen como relaciones regulares y simétricas, es decir, si una causa es responsable de un efecto, entonces la ausencia de esta causa explica la ausencia de este efecto. Ahora bien, por otra parte, este segundo modelo de causalidad como necesidad se basa en el realismo crítico, que, muy contrario al primer modelo, define la causalidad desde las relaciones necesarias y asimétricas. Es decir, partes insuficientes pero no redundantes en las condiciones innecesarias pero suficientes. Este modelo, a diferencia del anterior, implica una metodología donde las sociedades y las interacciones humanas son sistemas abiertos, y ello implica que la contingencia dentro de estos sistemas abiertos es la regla y no la excepción. Por otra parte, el tercer modelo, la causalidad como contingencia histórica, se define en relación a las combinaciones o conjuntos de variables orientados a la configuración de eventos singulares. Aquí se privilegian los contextos específicos y su lógica dentro del mundo social. Además de esto, este modelo favorece mucho la comparación cualitativa entre un caso y otro, y lo que se busca en realidad es identificar la causalidad y las interpretaciones a través de la configuración de los eventos singulares. En este sentido, estaríamos hablando que este tercer modelo es una propuesta analítica sobre el mundo que proporciona una base conceptual para comprender su resultado, es decir, comprender cuáles son las construcciones imaginarias o los instrumentos lógicos fundamentales del mundo social, las interacciones, las relaciones entre las personas y la esencia cultural como tal de cada uno de los casos singulares que se vayan a evaluar dentro de este tercer modelo. Finalmente, el cuarto modelo, la causalidad como motivación, a diferencia de los demás, enfoca la causalidad y la define en relación a las motivaciones y marcos cognitivos de los actores, es decir, que la relevancia está en la capacidad de acción de cada una de las personas dentro de los casos singulares que se quieran estudiar. Orientado a esto, las teorías de causalidad o las interpretaciones podrían entenderse como subjetivas porque pues están transversalmente influenciadas por los actores y también las relaciones de poder que subyacen entre ellos. En este sentido, este modelo comparte principios con el constructivismo social, que afirma que los principios sociales como tal están dados desde lo societal. Es decir, que el conocimiento ya está dado, y en ese mismo sentido se entiende que la realidad como tal es una construcción social, y los marcos no son sino interpretaciones o representaciones del mundo como tal, pero va más allá de desarrollar una especie de constructivismo radical y una crítica al estatus de la comunidad científica. Bienvenidos a nuestra segunda pregunta de análisis. ¿Qué métodos se alinean con el modelo de causalidad como probabilidad? Los métodos que se alinean al modelo de causalidad como probabilidad
son aquellos que buscan evidencia de una conexión causal en múltiples casos de forma empírica por medio de metodologías neopositivistas. La probabilidad se sustenta y robustece por medio de construcciones, es decir, multiplicación de observaciones sucesivas de resultados y comprobación o no de hipótesis. Deben ser metodologías que arrojen resultados empíricos de relaciones regulares y simétricas. Por último, estas metodologías deben medir los grados de certidumbre que indiquen la probabilidad de que un suceso ocurra o no. Esto se lo puede observar por el grado de frecuencia de los acontecimientos puestos a prueba. Las metodologías deben servir para sacar conclusiones sobre la probabilidad de sucesos potenciales respecto a la consistencia o no de sus resultados. La literatura revisada en clase arroja dos grandes tipos de metodologías que se alinean al modelo de causalidad como probabilidad, la estadística y la experimental. Se resalta entonces las principales características de dichas metodologías. A nivel estadístico, los métodos estadísticos proporcionan la oportunidad de contrastar resultados entre sí. Son precisos en la medida que sus muestras o grupos de control están seleccionados previamente. Su metodología es sustentada en ciencias duras como la estadística y las matemáticas. Las relaciones causales pueden establecerse en la medida que uno o más métodos estadísticos den un resultado favorable. Metodologías con la posibilidad de complementariedad con la cualitativa. La metodología puede dar como resultado, según su análisis, estadísticas descriptivas o ir un poco más a fondo con regresiones lineales, algo más propio de la economía. La metodología estadística y las encuestas privilegia las preguntas cerradas o prediseñadas en aras del análisis cuantitativo. Basándonos en el artículo de Battaglia y otros, justificamos las características antes enunciadas, ya que los efectos de las leyes de anticorrupción en países de la región como Brasil, Chile y México, en el periodo 2013-2017, usaron principalmente los métodos estadísticos, privilegiando la regresión de probabilidad lineal y evidenciando así un aumento en la probabilidad de éxito de los proyectos de crowdfunding para el caso de México. Las principales características a nivel experimental son las siguientes. Metodologías experimentales que se sustentan en teorías ya establecidas. Metodologías experimentales que obtienen resultados estadísticos descriptivos. Metodologías experimentales que se pueden comparar por medio de grupos de tratamiento y control. Metodologías experimentales neopositivistas, es decir, empíricamente comprobables. Metodologías experimentales con alta confiabilidad y muestras representativas. Metodologías experimentales que puedan medir la frecuencia de acontecimientos mediante la repetición de experimentos aleatorios bajo condiciones estables. Métodos experimentales que evidencien, por medio de datos significativos, los cambios porcentuales de probabilidades para así demostrar la validez interna de sus hallazgos. Basándonos en el artículo de Mesa y Sizumbo, justificamos lo antes denunciado, ya que el experimento del marco narrativo está sustentado por teorías psicológicas y conductuales. Presentan resultados estadísticos descriptivos gracias a las encuestas realizadas. Tiene un nivel de confiabilidad del 95%. Justifica su muestra representativa con 737 funcionarios públicos de 3.500. Y además maneja grupos de control y tratamiento, entre otras características ya antes descritas gracias al análisis del caso. Muchas gracias. Hemos llegado a la pregunta número 3, que responde a ¿cuáles son las problemáticas e implicaciones metodológicas de los métodos estadísticos y experimentales? El método experimental es un método científico que mediante la manipulación al mundo trata de comprender las relaciones causales utilizando la comprobación en la veracidad de los enunciados mediante un experimento. En este método, la aleatorización requiere de dos grupos, un grupo de control y otro de tratamiento, para que de esta manera en instancias finales se pueda realizar una evaluación donde se utiliza la comparación. El problema que recae en este método es que no es posible descartar con certeza los distintos casos hipotéticos, ya que únicamente se basan en la estadística. Además a ello, se le puede sumar como otro problema que los resultados estadísticos no suelen ser los más certeros, ya que los valores o datos utilizados
pueden tener variaciones en el tiempo y esto puede generar una situación que no sea óptima. El uso de los diseños experimentales dentro del campo de la investigación de las ciencias políticas se ha dado en raras ocasiones por impedimentos prácticos y éticos. Aaron Lippinghart. Las conclusiones y recomendaciones de este autor son válidos hasta la actualidad porque este método ha recobrado gran relevancia en las ciencias políticas en la actualidad en comparación a solo hace una década. Al mismo tiempo, no podemos escapar al hecho de que su aplicación se restringe en gran medida a áreas donde el fenómeno de interés reside a nivel individual. En comparación con los científicos naturales, los investigadores experimentales en ciencias políticas también se enfrentan a desventajas como un entorno antisocial, grupos de sujetos no representativos, validez externa y sesgos del experimentador. Además, es necesario mencionar que los métodos estadísticos nos permiten conocer a ciertas variables que estén relacionadas entre unas y otras entre sí. A esto se lo llamaría covarianza, o es decir que son más independientes unas y otras. Esta información es fundamental para identificar las variables sobre las que se puede intervenir cuando se desea modificar positiva o negativamente, ya que al saber cómo se relacionan motivará a que el rendimiento sea mayor. Además, se puede incidir a que esto eleve los resultados o en la misma toma de decisiones. Sin embargo, el mal uso de las técnicas estadísticas puede generar que los resultados provoquen conclusiones incorrectas y con ello que aumente la probabilidad de cometer errores en las pruebas hipotéticas o que se generen resultados falsos en investigaciones y con ello tener una considerable pérdida de recursos. Además, es pertinente enunciar que no existe una sola explicación causal basada en objetos no observables. Sin embargo, los objetos no observables pueden ser detectables, es decir, estar relacionados con los procesos causales y de esta manera ofrecer explicaciones a los fenómenos. Hola, bienvenidos a la pregunta número 4. ¿Qué tipo de información se necesita para confirmar o contradecir una hipótesis de causalidad como regularidad? A continuación, veremos el ejemplo de dos textos donde pudimos identificar ciertos factores que tienen una relación directa con la causalidad como regularidad. El primero de Battaglia. Es importante señalar que la problemática radica en la siguiente interrogante. La lucha contra la corrupción aumenta la confianza de los inversores para realizar crowdfunding de capital. De aquí sale la motivación, la elección de data y la estrategia de identificación de datos. La base de la hipótesis se centra en la Ley Anticorrupción Mexicana, Ley General de Responsabilidades Administrativas, para evaluar si la introducción de un marco anticorrupción que afecta tanto a los sectores público y privado puede promover el éxito de campañas crowdfunding de capital, restaurando la confianza de los inversores a la hora de realizar estas inversiones. Para ello, se realiza la aplicación de un modelo de estimación de diferencias en diferencias, como lo podemos ver acá, con el fin de analizar casos de crowdfunding en Brasil, Chile y México, en diversas ciudades, en diferentes años, exitosos y no exitosos, cumpliendo con las condiciones de causalidad como regularidad. Establecer la conexión causal a través de múltiples casos y los diseños sucesivos de construcción y la prueba de hipótesis. Con la aplicación del modelo mencionado, se muestra la existencia de una relación causal entre la lucha contra la corrupción e inversiones en nuevos proyectos que logra sustentarse con los resultados obtenidos, los cuales aseguran que los proyectos de crowdfunding de capital en México tienen más probabilidades de tener éxito. En cambio, en el texto de Mesa y Sizumbo, aquí se engloban dos hipótesis que se deben probar a través de los efectos de los marcos narrativos, también conocidos como historias. Explican la voluntad de los funcionarios públicos para aceptar e inmiscuirse en una zona de no cumplimiento o incumplimiento, y que la efectividad de los marcos narrativos depende de la interacción de estos personajes en la historia proporcionada en el marco narrativo. Entonces, los resultados del artículo sostienen que los marcos narrativos sí influyen
en la voluntad de funcionarios públicos, aceptar inmiscuirse en una zona de no cumplimiento o incumplimiento, y que estos marcos narrativos ejercen un efecto heterogéneo condicionado por los contextos sobre el cumplimiento como corruptos, su justificación de estos actos y su voluntad de participar en ellos. Una serie de experimentos de viñetas incluidos en una encuesta se encargan de comprobar las dos proposiciones. La encuesta fue realizada en una muestra representativa de un municipio similar a muchos otros en Latinoamérica, es decir, cumple con las condiciones de la causalidad como regularidad, ya que la información es comprobada por múltiples casos de manera estadística. Es imprescindible mencionar entonces que la información que se necesita para comprobar o no una hipótesis en este modelo es sustentada y robustecida por la comprobación de teorías de una manera cuantificable y por la multiplicación de dichos resultados. Muchas gracias. Profesor, lo invitamos a que se divierta en nuestro juego interactivo programado. El link de acceso lo encontrará en la descripción de nuestra tarea enviada. Muchas gracias y mucha suerte.